haya sido si ha hecho usted algo que ponía en riesgo a la democracia española. Y que eso lo diga precisamente la representante de un grupo político que ha sido, es y seguirá siendo un peligro para la democracia española, afortunadamente para la propia democracia española, cada vez menor, dada su tendencia manifiestamente menguante. Sobre esto sí que habría que investigar esta Cámara, en serio, pero sin embargo, a los dos grupos que integran ese gobierno y a sus socios separatistas les preocupa mucho más que esta patética comisión en la que estamos se ocupe de lo que dijo o no dijo usted a solas o en compañía del señor López del Hierro hace una eternidad y tomando como fuente de verdad los dimes y diretes del señor Villarejo. Por eso Vox discrepa profundamente de la gestión de aquel gobierno del que usted forma parte. Los españoles dieron a ese gobierno una mayoría absoluta para liquidar la nefasta herencia de Zapatero, especialmente sus leyes ideológicas y sus pactos con ETA, y sin embargo aquel no lo hizo. Además, el fracaso de la respuesta frente al desafío separatista ahí queda. Con la actuación del Gobierno del Partido Popular, cada uno es muy libre de entender las cosas como quiera, pero le agradezco enormemente el tono de la intervención y la disección que ha hecho también de la situación actual en la que nos encontramos dentro y fuera de esta comisión. A continuación, tiene en nombre del Grupo Parlamentario de Vox la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Cospedal. A mí, francamente, me ha causado una cierta sorpresa algunas de las cosas que he escuchado como novedosas hoy, porque otras forman parte del relato habitual de los grupos proponentes de esta comisión. Y quiero simplemente, a modo de relato propio, señalarlas antes de entrar en el fondo de la cuestión. Hombre, me resulta muy chocante que la primera cuestión que le ha preguntado la portavoz del grupo de Podemos haya sido si ha hecho usted algo que ponía en riesgo a la democracia española. Y que eso lo diga precisamente la representante de un grupo político que ha sido, es y seguirá siendo un peligro para la democracia española, afortunadamente para la propia democracia española, cada vez menor, dada su tendencia manifiestamente menguante. En segundo lugar, me produce una cierta sorpresa que sea hoy precisamente en un medio de comunicación cuando aparecen unas cintas, por lo demás, por lo que usted dice, viejas y en las que usted no reconoce la veracidad de las mismas, y uno pues no piensa si esta casualidad es fruto simplemente del legítimo interés periodístico del medio o de un interés de terceros para convertir al medio en un instrumento a fin de poder condicionar el debate hoy en esta comisión. Y ya sabemos cómo funcionan algunos en cuanto a su intento de colonización económica de los medios para poder determinar también la línea editorial y la opinión de los mismos. En tercer lugar, me ha llamado mucho la atención escuchar esta especie de sensibilidad selectiva de algún grupo, en concreto del grupo de Esquerra, que ha manifestado su desazón y ha acusado al anterior gobierno, al gobierno al que usted pertenecía, de articular toda una métodos de espionaje a adversarios con prácticas absolutamente ilícitas. Y digo sensibilidad selectiva porque resulta que el actual gobierno a estos señores les ha estado espiando a través del sistema Pegasus y no se han irritado, sino que siguen manteniendo el apoyo a quien les ha espiado e ítem más, cuando por imposición de Junts, luego haré referencia a eso, se aprobó la Constitución, que no llegó ni a constituirse, una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas subyacentes en el hecho del espionaje por parte del gobierno, este gobierno, a líderes independentistas
estos líderes independentistas, en este momento a través del método Pegasus, de pronto, de un plumazo, con la colaboración estelar, como es natural, del grupo de Esquerra, esa comisión ni siquiera llegó a constituirse. Se ha liquidado por la vía de hecho, y me atrevería a decir que ni siquiera por la vía de hecho, y para disimular también por la vía de hecho, se ha metido por la puerta de atrás en el objeto de esta comisión para intentar salir todos del lío. Pero mire, hay algo que sí que me parece fundamental de lo que se ha dicho hoy, y yo lo agradezco, se lo agradezco profundamente al portavoz del Grupo Parlamentario de Junts, porque hasta la fecha, permítanme la autocita, yo lo había dicho reiteradamente, pero hasta el momento el señor portavoz de Junts no había dicho nunca en sesión de esta comisión, literalmente, que esta comisión es una imposición de Junts. Pues perfecto, muchísimas gracias. Ahora resulta que quienes veníamos diciendo, como quien les habla, que esta comisión era una imposición de Junts, teníamos razón, y hoy hay una estupenda e incontrovertible confesión de parte que así lo reconoce, reconociendo también que el uso del catalán en esta comisión y en el Congreso es una imposición de Junts, es decir, el capricho de Junts permite que se vulnere la Constitución, puesto que las lenguas cooficiales lo son en sus respectivos territorios, pero no son lenguas del Estado, y no solamente eso, sino que la imposición de Junts hace que de los fondos públicos de este Congreso se tengan que dedicar cientos y cientos de miles de euros al año a este capricho. Así que estas son algunas cuestiones por las que hoy no solamente me llama la atención de lo que hemos escuchado en esta sesión, sino que vertebra mucho más la intervención que yo quería hacer. Mire, comprenderá que nosotros, el Grupo Parlamentario Vox, no otorga ninguna credibilidad a esta comisión. Votamos en contra de su constitución, votamos en contra de la prórroga del plazo de ampliación de sus trabajos y seguiremos mostrando sesión tras sesión nuestra valoración de principio, que no nos ofrece ninguna credibilidad. E insisto, mucho más hoy, después de que el señor portavoz de Junts dijera literalmente que esta comisión es una imposición de Junts. Y claro, lo es porque no tiene más objeto que linchar a un gobierno que dejó de serlo hace casi 7 años para establecer así un relato a la medida de los separatistas mediante el cual puedan presentarse como víctimas de una persecución ilegal urdida desde Madrid. Victimismo orientado a intentar autolegitimar el golpe que dieron contra el orden constitucional, presentándolo como una especie de acción colectiva de autodefensa. Además, se pretende también que, en virtud de lo que esta comisión determine, conclusiones que, por supuesto, están ya escritas de antemano, los golpistas puedan recibir indemnizaciones por la, según ellos, persecución sufrida. Esto es, que del bolsillo de todos los españoles se les pague la fiesta a una panda de delincuentes que intentaron quebrar la unidad nacional, pisotear el Estado de Derecho y dinamitar la convivencia en Cataluña. El primero de esos delincuentes es el prófugo Puigdemont, el tipo del que Sánchez depende para seguir sentado en Moncloa, ese que le impone sus condiciones en reuniones clandestinas celebradas en el extranjero y presididas por un mediador internacional experto en guerrillas. El mismo Puigdemont al que Sánchez prometió a los españoles traer esposado para meterlo en la cárcel, un fulano que tiene además por abogado a un individuo condenado por su colaboración en un célebre secuestro de ETA y que va a comparecer también ante esta comisión. Indignante, señora Cospedal. Hoy comparece usted por conveniencia de Esquerra y Junts, con el apoyo de Bildu, y porque su citación cuenta con el respaldo del Grupo Socialista y de la extrema izquierda de Sumar, es decir, del Gobierno.
Un gobierno inútil, mentiroso, sectario y corrupto. Un gobierno dividido, como se aprecia todas las semanas en las votaciones que se producen en esta Cámara y que ahora anda aún más a la greña en aspectos tan sensibles como el incremento del gasto militar o la tributación del salario mínimo. Un gobierno que asalta instituciones, se pasa la ley por el forro, invade empresas privadas usando para ello el dinero público e intenta anular a todo aquel que no se pliegue a sus dictados. En definitiva, un gobierno que este sí es un peligro para la democracia porque opera sistemáticamente en contra del respeto a la pluralidad y a la libertad en todos los órdenes. Por ejemplo, en esta comisión no se ha aprobado ni una sola solicitud de comparecencia formulada por los grupos de la oposición. Se ha alterado el plan de trabajo y el objeto inicial de la misma por mera vía de hecho, a conveniencia del Gobierno y sus socios. En esta comisión, lo ha podido usted apreciar, se ha insultado a personas imputándoles delitos muy graves. Se ha hecho con jueces, fiscales, autoridades, políticos, empresarios, periodistas y medios de comunicación. El nivel de zafiedad y grosería verbal ha ido aumentando sesión tras sesión y tuvo su más lamentable e histérica muestra en la actuación de algunos portavoces durante la comparecencia del presidente Rajoy el pasado día 5. Así que, señora Cospedal, a usted la han traído hoy aquí para tratar de someterla, ya lo ha visto, a lo mismo. Y, desde luego, le falta escuchar todavía al Grupo Socialista. Y es que no tiene ningún sentido que a estas alturas se le pretenda exigir hoy explicaciones sobre lo que supuestamente usted dijo o no dijo hace un montón de años. Lo chocante es que lo hacen aquellos que representan a un gobierno que sí está en este momento en la picota, investigado por la justicia, en función de hechos muy graves. Las andanzas de la esposa y el hermano de Sánchez, las de Ábalos, Koldo y Aldama, las del Tito Berni, o esa insólita situación que afecta al fiscal general del Estado, a punto de sentarse en el banquillo y que ahí sigue manteniendo en el cargo como si nada. Evidencias todas ellas del cinismo con el que el sanchismo ventila su desprecio a la verdad y a la inteligencia de los españoles. Y esta comisión es también prueba de ello. Mire, porque cinismo y desfachatez es que Sánchez se crea que puede continuar engañando a todos impunemente o que puede continuar haciendo lo contrario de cuando prometió que nunca haría: gobernar con Podemos, pactar con Bildu, indultar a los golpistas del Procés, amnistiarlos luego, y así suma y sigue. Por supuesto, cualquiera de los muchos escándalos en los que anda involucrado el Gobierno bastaría para constituir en esta Cámara una comisión de investigación, porque a su vez uno solo de esos escándalos bastaría para producir la caída de un gobierno en cualquier país de nuestro entorno. Pero aquí no. Aquí esta Cámara está sometida al dictado de Sánchez y a sus enjuagues con todos esos grupos de los que éste depende, que son los que le han impuesto la existencia de esta patraña, que es la comisión de investigación ante la que usted hoy comparece, que es lo que yo he estado diciendo desde el primer momento y que afortunadamente hoy el portavoz de Junts lo ha reconocido. Esta comisión es una imposición de Junts. Una patraña semejante, porque también es una imposición de Junts, a la comisión conexa con esta, en la que se investigan los atentados de Barcelona y Cambrils, que ha ofrecido una muestra de indignidad al hacer comparecer en ella a uno de los terroristas condenados por esos atentados para que vendiera la sucia especie vertida en ámbitos separatistas, según la cual el Estado pudo, pero no quiso impedir aquellos atentados. Así que esta mañana está usted aquí porque su presencia quiere ser utilizada como una ocasional cortina de humo para distraer un rato la atención sobre cuanto está pasando en España. Porque aquí está pasando que el Gobierno depende de los que dieron un golpe de Estado y no han renunciado a volver a hacerlo. Y también de esos que siguen sin condenar los crímenes de ETA, homenajean a los asesinos cuando salen de prisión y llevan a esos mismos asesinos en sus listas electorales.
pero a Sánchez todo esto le es igual y lo recibe en Moncloa. Aquí hay un gobierno capaz de abandonar miserablemente a miles de valencianos tras la inmensa catástrofe de Valencia del pasado 29 de octubre, perpetrando una auténtica inacción criminal producto de un sucio cálculo político, cuando además tiene parte de culpa en la devastación material producida por haber impedido la realización de las obras de canalización del Barranco del Pollo y la limpieza de cauces y barrancos en virtud de un necio fanatismo ecológico. Aquí hay un gobierno que dice tener una mayoría progresista en la Cámara, pero que lleva 2 años sin ser capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, olvidándose ahora de aquello que Sánchez dijo en su momento, que un gobierno sin presupuestos ha de convocar elecciones. Un gobierno que está arruinando a los trabajadores con impuestos asfixiantes, que carece de soluciones a los principales problemas reales, como es el de la vivienda, que está promoviendo una invasión migratoria ilegal, que ha dicho que quiere establecer un muro que excluya a todos aquellos españoles que le han votado. Un gobierno que impide a España tener soberanía energética explotando nuestros propios recursos naturales, mientras le financia a Putin la invasión de Ucrania, multiplicando las compras de gas ruso desde entonces. Un gobierno con una política exterior absolutamente sumisa a Marruecos y un gobierno que dilapida el dinero público en subvenciones y chiringuitos de carácter ideológico dentro y fuera de España y, en cambio, regatea las ayudas necesarias a los afectados por la riada de Valencia. En definitiva, un gobierno nocivo para el interés general de la nación. Sobre esto sí que habría que investigar esta Cámara, en serio, pero sin embargo, a los 2 grupos que integran ese gobierno y a sus socios separatistas les preocupa mucho más que esta patética comisión en la que estamos se ocupe de lo que dijo o no dijo usted a solas o en compañía del señor López del Hierro hace una eternidad y tomando como fuente de verdad los dimes y diretes del señor Villarejo. Por eso Vox no va a colaborar con este esperpento interrogándola a usted sobre el billón viciado que imponen otros. Vox no amparará nunca que alguien actúe al margen de la ley. Para determinar esas responsabilidades corresponde y están exclusivamente los tribunales, y no una comisión que pretende imponer como verdad el relato ficticio orquestado a su gusto por los separatistas. Otra cosa es lo que ya le dije el pasado día 5 al presidente Rajoy y ahora se lo reitero a usted, con todo el respeto, pero con toda claridad. Vox discrepa profundamente de la gestión de aquel gobierno del que usted forma parte. Los españoles dieron a ese gobierno una mayoría absoluta para liquidar la nefasta herencia de Zapatero, especialmente sus leyes ideológicas y sus pactos con ETA, y sin embargo aquel no lo hizo. Además, el fracaso de la respuesta frente al desafío separatista ahí queda. 2 referéndums ilegales, una brevísima declaración de independencia, la fuga de Puigdemont, las calles catalanas sometidas a una brutal estrategia de guerrilla urbana y, de remate, una tardía, suave y breve aplicación del artículo 155 de la Constitución que resultó inútil por lo dicho. Para colmo, se dejaron engañar de forma muy ingenua, abriendo una vía de diálogo entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, al que además dedicaron encendidos elogios. Mire, no es el momento de incidir sobre todo ello, pero sí de tener en cuenta que ese es el contexto en el que se produjo la verdadera Operación Cataluña, que no fue otra sino el golpe dado contra el orden constitucional por parte de quienes hoy son los que cortan el bacalao en España, porque son los que mantienen a Sánchez. Y lo hacen porque saben que Sánchez es su mejor instrumento para avanzar en sus fines separatistas sin que tener que tirar por la calle del medio como entonces y por tanto arriesgarse a pasar de nuevo por la cárcel. Ahí está como muestra el cupo catalán, la condonación de la deuda, la entrega de las competencias de migración a Cataluña, el empeño de hacer del catalán lengua oficial de la Unión Europea, y ya solo faltaba que el delincuente Puigdemont sea quien decida cuántos menas recibirá cada comunidad autónoma. Eso sí, Cataluña solo 20 o 30,
como mucho. Quizá por aquello de que el que parte y reparte se lleva en este caso la mejor parte, que en este caso es la menor parte. Por tanto, señora Cospedal, yo creo que convendría que su partido no perdiera perspectiva, vista la experiencia. Y es que la auténtica operación Cataluña, que es la del separatismo, no ha concluido. Basta escuchar lo que dicen todos los días Esquerra y Junts en esta Cámara, que hacen de la independencia un objetivo irrenunciable. Por eso a Vox le produce una enorme inquietud ver a los máximos dirigentes del PP elogiando a Junts y buscando vías de pacto con esta formación separatista. Como no deja de sorprendernos que el señor Aznar diga ahora que se siente más cerca de Felipe González que de Abascal. Y sorprende también la falta de memoria del señor Aznar, con su ocurrencia infundada de acusar a Vox de ser parte del Putin Club, cuando Vox no ha realizado declaración alguna de apoyo a este personaje, olvidando, en cambio, que el señor Aznar sí ha manifestado reiteradamente ser gran amigo de Putin, cita literal, asegurando también que Putin tiene un gran proyecto para Rusia, cita igualmente literal. Mire, esto del señor Aznar es como si usted, cosa que usted no ha hecho, como si usted tildara a Vox de ser prochino, habiendo sido usted y el señor González Pons quienes firmaron en Pekín un convenio de colaboración y amistad entre el Partido Popular y el Partido Comunista de China, lo que tampoco deja de ser bastante insólito por razones obvias. En fin, termino. En su comparecencia aquí como exministra de Defensa, lo interesante sería preguntarle sobre cuestiones de fondo que tienen un alcance histórico y cuyas consecuencias llegan hasta hoy. ¿Qué falló en el CNI para no detectar ni desarticular toda la infraestructura logística del golpe a fin de impedirlo? ¿O cuál fue la relación de la dinámica de los grupos separatistas que actuaron a modo de guerrilla urbana? ¿O quién estaba detrás y financiando Tsunami? No es esta la cuestión, pero ni siquiera eso voy a plantearle hoy a usted, señora Cospedal, para no dar apariencia de normalidad institucional a esta comisión, que es lo que es, una ópera bufa. Un infecto montaje al servicio de aquellos que actuaron delictivamente contra la unidad y soberanía nacional, es decir, contra la Constitución, contra la democracia y contra todos los españoles. Nada más y muchas gracias. Con la actuación del Gobierno del Partido Popular. Cada uno es muy libre de entender las cosas como quiera, pero le agradezco enormemente el tono de la intervención y la disección que ha hecho también de la situación actual en la que nos encontramos dentro y fuera de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Continuamos en este caso. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor Arribas. Adelante.